Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos en política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. El conflicto entre China y Taiwán se remonta hacia los años de 1946 a 1949, época en la que, por un lado, concluye la Segunda Guerra Mundial en la que China participó al lado de los aliados, y por otro, la guerra civil llegaba a su fin con el triunfo de los comunistas, encabezados por Mao Zedong, sobre los nacionalistas, instaurando así la República Popular China. Sin embargo, y pese a su derrota, el líder nacionalista Chiang Kai-shek, con el apoyo de las élites políticas, intelectuales, militares y empresariales de toda China, implantó su gobierno en Taiwán, autoproclamándolo la nueva República de China, buscando así el reconocimiento de su gobierno como único y legítimo. Así, desde 1949, el gobierno de la República China, instaurado en Taiwán, contó con el reconocimiento de organismos internacionales como la ONU y del respaldo de países miembros como Estados Unidos, quien, además, mostró un gran interés en que la isla no se anexara a China comunista, a quien para ese entonces ya era considerado un enemigo. Es hasta 1971 que el gobierno comunista de Mao Zedong es reconocido como auténtico debido a la participación en conjunto con Estados Unidos en contra de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, con lo cual la República Popular China obtuvo su lugar ante la ONU y el reconocimiento mundial. Sin embargo, los lazos comerciales entre Taiwán y Washington no solo han permanecido intactos, sino que se han estrechado, causando mayores tensiones en la ya frágil relación con la China continental. Actualmente, la República Popular China afirma que Taiwán es parte de su territorio y, pese a que se ha intentado aplicar una política de unificación, el gobierno de Taipei ha sido tajante al rechazarlo y para demostrar su autonomía se ha refugiado en el apoyo que hasta ahora le ha brindado el gobierno norteamericano. Tal hecho ha provocado que el líder Xi Jinping recurra a la Fuerza Armada en contra de Taiwán para enviar una firme advertencia de cero tolerancia. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el pasado 2 de agosto a Taipei, ha generado la reacción de China, al desplegar 27 aviones de combate a la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán, el mismo día de su reunión con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Tal acto fue calificado por Pelosi como una intimidación directa del gobierno chino en represalia a su apoyo a la democracia taiwanesa. Con información de CNN y el New York Times y con redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche, donde tratamos sobre temas de interés para nuestros alumnos de la facultad y también para nuestros académicos. Nos se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Construyendo el Debate, y con el mismo nombre nos encuentran en Spotify. Recuerden que también tenemos redes sociales donde nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios durante toda la semana. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Esta noche vamos a analizar el tema de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, sus motivos y sus consecuencias. Para ello, tendremos a dos académicas de nuestra facultad, dos expertas en el tema, la doctora María Cristina Rosas, que nos va a hablar al principio, nos va a dar un poquito el contexto de quién es Nancy Pelosi y quizá los motivos que lo orillaron a hacer esta visita a Taiwán. Y después, la segunda mitad del programa, tendremos a la doctora Mariana de Jesús Escalante. Ella nos va a hablar en específico sobre las consecuencias que pueda, o las acciones que pueda tener China con Estados Unidos, en torno justo a esta visita y también
No olviden que a la mitad del programa tendremos nuestra ya clásica cápsula de En el Librero, donde les mostramos algunas de las nuevas publicaciones que nuestra facultad tiene para ustedes. Pues bien, vamos a empezar con la doctora María Cristina Rosas. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por nuestra facultad. También es maestra, tiene estudios de maestría de paz, resolución y conflictos por la Universidad Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en estudios latinoamericanos por nuestra facultad. Además que, cabe mencionar que ha escrito más de un centenar de libros sobre economía y política internacional. Es toda una experta en el tema. Doctora María Cristina Rosas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Correa. Gracias por la invitación para participar una vez más en este programa de Construyendo el Debate que desarrolla nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me da mucho gusto también tener la posibilidad de hablar acerca de la visita, muy controvertida por cierto, de Nancy Pelosi a Taiwán, a la República de China. Para empezar el tema, doctora, quisiera preguntarle, primero que nada, ¿quién es Nancy Pelosi? Por favor, platíquenos un poquito sobre el contexto de esta política tan conocida en el Partido Demócrata y en general en el gobierno estadounidense. ¿Quién es Nancy Pelosi, doctora? Creo que es importante visualizar quién es Nancy Pelosi para entender la magnitud de lo que ha sucedido. Nancy Pelosi es una figura política de gran relevancia en la historia de Estados Unidos. Es la primera mujer en presidir a la Cámara Baja. Ella tiene 82 años, ella nació el 26 de marzo de 1940, por lo tanto es mayor que el presidente Biden. Ella tiene también una trayectoria muy importante como legisladora en California. Ella tiene su residencia en Pacific Heights, en San Francisco. Sabemos que pertenece a una familia acaudalada, que tiene 5 hijos, que tiene por ahí unos viñedos en California. Ya ven que California es un lugar donde pues existen viñedos y vinos de gran calidad. Bueno, la señora Pelosi está vinculada a ello. Entonces ella fue legisladora por California y al paso de los años fue consolidando su carrera política y actualmente se encuentra al frente de la Cámara de Representantes de la Unión Americana. Me gustaría señalar también que en Estados Unidos hay una genuina división de poderes. Igual que en México, pues está el poder ejecutivo, que recae en el presidente, en el caso de Estados Unidos también en el vicepresidente o vicepresidenta en este caso. Hay un poder legislativo que recae en los diputados y en los senadores. Allá se les llama representantes a los diputados, pero digamos es el símil de la Cámara de Diputados que tenemos en México. Y también hay un poder judicial. Sin embargo, en Estados Unidos, este sistema de división de poderes es un sistema de checks and balances que posibilita que, por ejemplo, el presidente no tenga una carta abierta por el simple hecho de ser presidente para hacer lo que quiera. De hecho, el presidente, para poder gobernar, sí requiere, obviamente, el apoyo de las cámaras, y esto es especialmente importante cuando se requiere dilucidar aspectos como el presupuesto. Habrán escuchado que ha habido momentos en que se cierra literalmente al país porque no se llega a un acuerdo entre el presidente y el poder legislativo. Entonces el poder legislativo es un contrapeso muy importante al poder ejecutivo, al poder que ejerce el presidente, y también el poder legislativo puede ser un apoyo muy valioso para el presidente. La señora Nancy Pelosi pertenece al Partido Demócrata y es una figura que ha sido instrumental para los demócratas. Algunos demócratas no están muy de acuerdo con ella en diversos temas, pero ella sin duda le ha dado mucho brillo a la agenda de los demócratas en una multitud de temas, tanto de política interna como de política internacional. Me gustaría señalar también que Nancy Pelosi ha sido importante a la hora de que, por ejemplo, los gobernantes quieren aprobar iniciativas. Pasó con Obama, recordarán ustedes, él quería mejorar el sistema de salud y quería dar mayor cobertura a los estadounidenses, y cuentan por ahí
que, bueno, Nancy Pelosi ya era lideresa de la Cámara de Representantes, que hubo un momento en una reunión entre Obama, presidente demócrata, y Nancy Pelosi, donde Obama le dijo a Pelosi: yo no creo que esto pueda ser aprobado por la Cámara de Representantes ni por el Poder Legislativo. Y Nancy Pelosi le dijo: sí, yo creo que sí se puede aprobar, y bueno, al final se logró la aprobación con el apoyo de Nancy Pelosi. Entonces Nancy Pelosi tiene una capacidad de disuasión, de negociación, de persuasión impresionante. No puede obviamente aprobar todo lo que ella quisiera. Por ejemplo, ella promovió el impeachment contra Donald Trump, dos impeachments, los impulsó ella, pero pues el Senado decidió dar marcha atrás en esto. Por otro lado, me gustaría destacar que Nancy Pelosi es la segunda persona en la línea de sucesión de la presidencia de Estados Unidos. Si el presidente de Estados Unidos falleciera o fuera declarado incapacitado para ejercer el cargo, en la línea de sucesión está marcado que su lugar lo ocuparía el vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, y la siguiente persona en la línea de sucesión es el titular de la Cámara de Representantes, quien preside a la Cámara de Representantes, en este caso Nancy Pelosi. Interesante señalar que ahorita en la línea de sucesión tenemos a dos mujeres. La número 2 detrás del presidente es Kamala Harris, la vicepresidenta, y la siguiente es Nancy Pelosi, la lideresa de la Cámara de Representantes. Kamala Harris sabemos que pues ha tenido menos reflectores que Nancy Pelosi. En un momento más me voy a referir a esto, pero también quisiera señalar que, por ejemplo, en la lista de mujeres más influyentes del mundo, curiosamente Kamala Harris figura en el segundo lugar, ¿sí? Ya no está en la ecuación Angela Merkel, que fue la mujer más poderosa del mundo mientras estuvo al frente del gobierno en Alemania. Ella ya no está. Kamala Harris figura en el segundo lugar, detrás de la ex esposa de Jeff Bezos, que tiene acciones de Amazon y que tiene una actividad filantrópica muy importante. Detrás de ella está Kamala Harris. Y Nancy Pelosi figura en el lugar número 15. Entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Importante señalar que Nancy Pelosi viene después, está un poquito más abajo que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a quien visitó y con quien se reunió recientemente en esta polémica visita que realizó a la isla de Formosa. Muchas gracias por sus palabras, por darnos este contexto. Gracias a ello ya conocemos un poquito más a Nancy Pelosi. Y ahora sí, profesora, quisiera preguntarle: ¿podemos considerar como imprudente la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, siendo que ella es una política con más de 50 años de experiencia, como nos lo acaba de mencionar? Nancy Pelosi, desde 1989, cuando se produjeron los lamentables sucesos en Tiananmen, cuando las autoridades chinas reprimieron brutalmente una serie de protestas estudiantiles, Nancy Pelosi abogó desde su trinchera. En ese momento no era la lideresa de la Cámara de Representantes, por supuesto, pero siempre abogó por endurecer las relaciones de Estados Unidos con China para que pues esto llevara a que China respetara los derechos humanos de la población y posibilitara también la libre expresión. Entonces, el tema de Nancy Pelosi con China, como pueden ver, tiene una historia bastante más remota que lo que acabamos de observar en esta reciente visita a Taiwán. Y tradicionalmente, Nancy Pelosi es una defensora de la democracia, ¿sí? Tuvo muchos roces con Trump justamente por este tema y por la injerencia del gobierno ruso y de Vladimir Putin en los comicios de 2016 y en los de 2020. Ella ha pedido que esto se investigue a fondo y tiene varias frases donde se hace alusión a este contubernio que parece existir entre Donald Trump y Vladimir Putin. Entonces, el tema de la democracia y del respeto a los derechos humanos es una bandera con la que Nancy Pelosi ha navegado a lo largo de su carrera política. Ella también ha pedido que Estados Unidos estreche las relaciones con Taiwán o con la República de China, como se le llama oficialmente, porque la República de China, Taiwán,
es un país democrático donde se elige libremente a sus gobernantes. Entonces considera Nancy Pelosi que Estados Unidos debe apoyar a Taiwán y debe tener una relación sumamente más estrecha con esta ínsula. Ahora, el momento político que elige Nancy Pelosi no parece que sea el más afortunado para hacer su visita. Su visita, por cierto, me gustaría aclarar, no fue exclusivamente a Taiwán, ni viajó ella sola, viajó un contingente de legisladores que la acompañan en este tour, en esta serie de visitas que hacen estos legisladores encabezados por Pelosi, tanto a la República de China, Taiwán, como también a Singapur, a Malasia y a Corea del Sur. Por supuesto, la República Popular China no figura en los planes de visita, se entiende, pero lo que sí quisiera señalar es que el momento que elige Nancy Pelosi, que desde abril reportaron medios de comunicación de Japón, había anunciado que tenía la pretensión de viajar a Taipei, es no el más afortunado. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay tensiones de ya varios años entre Estados Unidos y China, y no solo por el tema de la democracia y los derechos humanos. Yo creo que las tensiones se agravaron considerablemente durante la administración de Donald Trump, porque Donald Trump, recordamos que hizo del tema comercial y del déficit comercial que tiene Estados Unidos con China y con otros países un tema de seguridad nacional. Entonces Donald Trump inició una serie de sanciones contra China que al final terminaron dañando mucho a empresas estadounidenses, porque pues resulta que hay una relación de enorme interdependencia entre las empresas de Estados Unidos y China. Pero bueno, al margen de eso hay que decir que con la llegada de Biden a la presidencia, la relación entre Estados Unidos y China no ha cambiado gran cosa. Se mantienen criterios muy punitivos hacia China. Biden, por supuesto, es bastante más institucional que Trump. Trump era bastante visceral. Biden es institucional, sin embargo mantiene muchas presiones sobre China en materia comercial y por supuesto también en el tema de los derechos humanos y de las libertades y la situación de Hong Kong y por supuesto la situación en Taiwán. Recordamos, por ejemplo, que el presidente Biden anunció que no viajaría una delegación política representando a la Unión Americana a los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollaron en Beijing a principios de este año. Y otros países occidentales siguieron esta proclama de Biden y decidieron tampoco enviar delegaciones de alto nivel a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing por el tema de la situación de derechos humanos, lo que ha pasado con Hong Kong recientemente y las tensiones entre Beijing y Taiwán. Entonces, el espectro de la relación entre China y Estados Unidos no es el mejor. Y para acabar de rematar con esto, tenemos la guerra o también llamada Operación Militar Especial que desarrolla Rusia contra Ucrania, y que es un conflicto donde China literalmente ha cerrado filas con Rusia y le da apoyo. Esto ha llevado al gobierno de Biden a hacerle advertencias a China de que si apoya a Rusia debe atenerse a las consecuencias, y justo antes de que Nancy Pelosi viajara a Taiwán hubo una advertencia de rebote de parte de Putin a Biden y literalmente le dijo: no te metas con China o lo que quieras con China conmigo. Entonces menciono esto porque hay un ambiente de muchísima tensión política y vaya, la última vez que viajó un representante de los diputados estadounidenses a la República Popular China fue en 1997. Vean ustedes cuánto tiempo pasó antes de que se produjera la visita de Nancy Pelosi. Estados Unidos, algunos de sus políticos, no fue el caso de Donald Trump, pero algunos de sus políticos más experimentados tienen mucho cuidado en las acciones que emprenden a propósito de Taiwán, porque saben que esto irrita a China. A China le molestan varias cosas. Le molesta que en Occidente se hable de Hong Kong y de las políticas que China pueda desarrollar hacia Hong Kong. Le molesta también que se hable reiteradamente de los derechos humanos, que no son disfrutados plenamente por los chinos en la República Popular. Le molesta a China ciertamente que se hable de Taiwán como un país, puesto que China, nosotros sabemos, regresó en los años 70
a ocupar el asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el asiento permanente que hasta ese momento retenía Taiwán, y esto se hizo a la luz de que hubo una resolución votada por la comunidad internacional donde se aceptaba que China es una y que Taiwán, pues prácticamente es considerada una provincia china. Sin embargo, Taiwán depende de quién gobierne, si gobierna el Kuomintang, que tiene una política más de conciliación con la República Popular, o si gobierna el partido como el que está actualmente en el poder y que preside la señora Tsai Ing-wen. Este partido es bastante más soberanista y sí habla de que a Taiwán se le debe reconocer como un país aparte. Entonces, el gobierno que tiene Taiwán actualmente es un gobierno que disputa la pretensión china de que China es una, ¿no? De que es un solo país y de que Taiwán es una provincia de China. Entonces, bueno, cuando Occidente impugna esto, pues se generan muchas tensiones, ¿no? Esas son las cosas que le molestan a China. Y por supuesto que el contexto no es el más favorable para la visita de Nancy Pelosi. Fue un error, pues no se pudo haber hecho la visita en otro momento, pero claramente ella quiere enviar un mensaje en donde reafirma la posición que por lo menos ella, que representa a los diputados de la Unión Americana, tiene sobre el tema. El presidente Biden parece que no estaba muy convencido de esta visita y trató de disuadir a Nancy Pelosi de viajar a Taiwán. La señora Pelosi no le hizo mucho caso y realizó la visita de todos modos y fue recibida por la plana mayor de los políticos de Taiwán, empezando por la presidenta Tsai Ing-wen. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Es interesante cómo Nancy Pelosi, usted lo menciona, es una defensora de la democracia y de los derechos humanos. Ella ha impulsado estrechar los lazos entre Estados Unidos y Taiwán. Y bueno, ella siempre ha buscado que el gobierno estadounidense apoye a la isla de Taiwán. También, como usted lo menciona, el viaje o el vuelo de Nancy Pelosi a la región no fue exclusivamente para visitar a Taiwán. Ella también estuvo en Singapur, en Malasia y en Corea del Sur. Doctora, la siguiente pregunta es: el propio presidente Joe Biden estuvo en contra o consideró una mala idea esta visita a Taiwán, al igual que el alto mando del ejército estadounidense, y aún así Nancy Pelosi visitó la isla. ¿Cuál considera que fue el objetivo real de esta visita? El objetivo de esta visita, miren, Nancy Pelosi, como comentábamos, es una persona muy experimentada en una cantidad impresionante de temas, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Por ejemplo, a nivel interno, ella tiene una expertise impresionante en temas de inteligencia, ¿sí? Ha trabajado en estos comités de inteligencia del Congreso. Pero bueno, a nivel externo, ella ha sido muy activa, ha desarrollado visitas a distintos países. Este año, en mayo, la vimos reunirse con el presidente de Ucrania, con Zelensky, con Volodymyr Zelensky, y se tomaron varias fotos y con esto Nancy Pelosi pues expresó su apoyo a la democracia y al gobierno de Zelensky en el contexto de este conflicto armado que desarrolla Rusia contra este territorio. Eso fue controvertido en su momento, pero sin duda la controversia más grande pues viene el 2 de agosto de este año con la visita a Taiwán. ¿Qué persigue Nancy Pelosi? Bueno, evidentemente no vamos a ver una visita del presidente de Estados Unidos a Taiwán, eso no creo que vaya a suceder porque, como decíamos, Estados Unidos a nivel de la Secretaría de Estado y a nivel de presidentes, se tiene mucho cuidado en no enojar a China con este tema. Como comentaba yo, hay varios temas que pueden irritar a China y que pueden dañar sensiblemente la relación bilateral con Estados Unidos. Y también recuerdan ustedes que las sanciones que aplicó el gobierno de Donald Trump a China dañaron mucho los intereses comerciales de empresas estadounidenses por esta interdependencia tan grande que se tiene con la República Popular China. Entonces, el Poder Ejecutivo, el Departamento de Estado tratan de ser sumamente cautelosos, y esto no quiere decir que la visita de Nancy Pelosi no sea importante, al contrario, es sumamente importante por la persona que es, por la experiencia política que tiene, por la investidura que posee y porque es, decíamos, la segunda persona en la línea de sucesión. El objetivo
Miren, si recuerdan, hace algunos meses vimos también una visita muy importante del que fue el canciller de Donald Trump en los tiempos de la presidencia de este personaje, Mike Pompeo, a Taiwán. Ya ha habido varias provocaciones a China, ¿no? Primero fue lo de Mike Pompeo y bueno, ahora es lo de Nancy Pelosi. La diferencia entre Nancy Pelosi y Mike Pompeo es muy clara. Mike Pompeo ya no es el secretario de Estado. Por cierto, en la línea de sucesión del presidente de Estados Unidos, quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Estado es el número 3, ¿sí? En la línea de sucesión. O sea, primero es el vicepresidente o vicepresidenta en este caso, enseguida viene el titular, el representante de los diputados, en este caso Nancy Pelosi, y enseguida viene el secretario de Estado o secretaria de Estado, que ya Estados Unidos ha tenido varias, ¿verdad? Entonces, ser secretario de Estado también es un cargo muy importante y que da mucha visibilidad a quien ostenta dicha cartera. Pero bueno, entonces antes de Pelosi fue Mike Pompeo y también hizo una serie de pronunciamientos respecto a la relación entre China, la República de China, China-Taiwán y Estados Unidos, y a la necesidad de fortalecer esta alianza y el apoyo que se le pueda dar a este país frente a la República Popular China, pero lo de Nancy Pelosi es sin duda muy, muy tensionante en la relación China-Estados Unidos. Los objetivos son claros, un posicionamiento por parte de Pelosi a propósito de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Un poco va esta crítica a la alianza entre China y Rusia, porque recuerden ustedes que a China y Rusia, a los ojos de muchos estadounidenses, se les considera países no democráticos, con regímenes autoritarios que sientan un pésimo precedente en las relaciones internacionales, y de hecho en diciembre del año pasado Biden convocó una cumbre mundial sobre la democracia, cumbre a la que no estuvieron invitados ni Xi Jinping ni Vladimir Putin, y otra serie de países tampoco fueron invitados, ¿no? Digo, ahora en la Cumbre de las Américas hay varios latinoamericanos que no fueron invitados, pero en aquella cumbre mundial sobre la democracia de diciembre del año pasado, claramente esta cumbre tenía destinatarios y los principales destinatarios eran Rusia y China. Y Nancy Pelosi tiene esta visión, comparte esta visión de que China y Rusia, más ahora en este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, establece un terrible precedente para la democracia. Y hay que defender a la democracia, y una forma de defender a la democracia es defender a Taiwán. Ese es, me parece, uno de los mensajes más importantes que decide enviar Nancy Pelosi al mundo con su visita. Y por otro lado, pues hay que considerar esta serie de tensiones muy recientes que anteceden a la presencia de Nancy Pelosi en China a propósito de la relación y la postura que tiene Beijing respecto a Rusia en el tema de Ucrania. Hemos visto sin duda un cierre de filas de China con Rusia, que se explica también porque Occidente ha estado hostigando a los dos países. Si ustedes recuerdan, hace unas cuantas semanas se llevó a cabo la cumbre de la OTAN en España, una cumbre muy mencionada en los medios de comunicación porque es donde se anunció la petición de membresía de Suecia y Finlandia, pero también fue muy importante esta cumbre porque se anunció un concepto estratégico de la OTAN donde se asume que las grandes amenazas para la OTAN, para el Atlántico Norte, son Rusia. Eso no ha cambiado desde el fin de la Guerra Fría, sigue siendo Rusia una amenaza, y ahora sumaron a China. La novedad con China es que no es un país del Atlántico Norte, entonces llama mucho la atención que la OTAN hable de que las grandes amenazas a la seguridad del mundo son Rusia y China. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en las relaciones entre Rusia y China? Pues que hermana a estos dos países. Así que la visita de Nancy Pelosi es también con el objetivo bastante claro de advertir a China que esta alianza y apoyo que le está brindando a Rusia no es bien visto y puede tener consecuencias.
Muchas gracias por su respuesta, doctora. Es muy interesante cómo nos menciona esto de que Nancy Pelosi es una persona o un político, una política con muchísimo expertise. Obviamente ella conocía todas las consecuencias de esta visita. Y bueno, también este pequeño recordatorio que usted nos menciona de cómo Trump y su política exterior provocó muchos problemas a los intereses y a las empresas estadounidenses en China. Y además Nancy Pelosi y Trump, bueno, prácticamente eran enemigos declarados en la política interna estadounidense. Muy interesante lo que nos menciona. Y por último, doctora, para ir cerrando su participación, le comento, en el contexto mundial actual y en plena invasión rusa a Ucrania, con todas estas consecuencias económicas y políticas que ya hemos visto en Europa, ¿cuál es su lectura que nos deja esta visita de Pelosi a la isla de Taiwán? Justamente ponderando el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, creo que algunos aspectos ya los hemos mencionado. Primero, que China debería guardarse de darle apoyo a Rusia, algo que claramente no va a ocurrir. En la medida en que Occidente siga hostigando a China, esto va a lanzar a China a los brazos de Rusia. En segundo lugar, hay cada vez más empatía en las agendas entre Rusia y China. Ya no es solo el tema del Ártico o el tema energético o el tema del apoyo financiero que China puede brindarle a Rusia y que me parece le debe estar brindando. También está el tema agroalimentario. China pues tiene una presencia importante en términos de inversiones en Ucrania, en el sector agropecuario, ¿no? Entonces, creo que hay muchos otros temas que han estado aflorando y que están hermanando aún más a China y Rusia. Y no parece que la política de Occidente vaya a cambiar y tampoco parece que esta guerra entre Rusia y Ucrania vaya a terminar en el corto plazo. Yo creo que es un conflicto de largo plazo y que también tiene elementos de alta intensidad, como lo hemos visto en ataques y bombardeos por parte de Rusia y las represalias que toma Ucrania, por supuesto, contra las posiciones rusas, pero también estamos viendo una guerra de baja intensidad, una guerra agroalimentaria, la guerra del gas, por supuesto, los problemas que está teniendo Europa en materia energética. Entonces, el panorama es bastante complejo. En este sentido, pues la visita de Nancy Pelosi a Taiwán se inscribe en este entramado geopolítico belicoso conflictivo que pues se antoja, como decíamos, de larga duración y creo que la visita de Pelosi está incrementando las tensiones entre Estados Unidos y China. Claro, no nos podemos desligar del proceso electoral que vivirá Estados Unidos próximamente en noviembre, donde pues vemos dificultades del Partido Demócrata, sobre todo para mantener mayoría en las cámaras, y esto pues a la luz también de la poca popularidad que tiene el presidente Biden. Por supuesto que, como decíamos, la situación política, la división de poderes en Estados Unidos y la manera en que funcionan los procesos electorales de los legisladores en la Unión Americana es un poco distinta a México. En Estados Unidos, al margen de que el presidente sea demócrata, los demócratas tienen que hacer su chamba, los que son legisladores, para convencer a sus constituencies y a los electores de que ellos son una buena opción y deben de continuar. En Estados Unidos hay reelección de los legisladores, como sabemos, y la reelección pues tiene que ver con los méritos y también tiene que ver con los dineros para que paguen sus campañas. Por supuesto, hay mucho tráfico de influencias, lo sabemos. Hay campañas de legisladores que son pagadas por grandes intereses militares, comerciales, agroalimentarios, etcétera. Y claro que el aspirante a legislador o el legislador en turno que quiera reelegirse, pues tiene que tomar en cuenta estos apoyos que se le dan por parte de estos grupos de poder económico, pero también tienen que tomar en cuenta al electorado. Y si el electorado no los beneficia con el favor de su atención, pues entonces son relevados. Así que más allá de Biden, pero también por Biden, quiero mencionar que los aspirantes a reelegirse o a llegar
al Senado o a la Cámara de Representantes en estos comicios que se avecinan en noviembre próximo, ahí cada legislador tiene que hacer su chamba, o aspirante a legislador, y los que quieran reelegirse tienen que hacer su chamba. Dicho esto, creo que el presidente Biden no está ayudando mucho. Le han tocado circunstancias muy desfavorables. Por supuesto, el tema de la inflación, que tiene muy molesto al ciudadano de calle, porque pues el ciudadano de calle, a pesar de que ahorita es un buen momento para el empleo en la Unión Americana, es quizá el mejor momento para conseguir un empleo en Estados Unidos, ¿sí? Por el lado de los empleos, las cosas marchan, pero por el lado de los ingresos, cuando la inflación es tan alta, pues obviamente se dilapida el poder adquisitivo de las personas. Y si a esto le suman ustedes el aumento de los combustibles, que hasta el presidente López Obrador se lo cantó en la cara al presidente de Estados Unidos, le dijo: sé que está sufriendo porque aquí en México la gasolina cuesta tanto y en Estados Unidos cuesta el doble, y yo te puedo hacer la balona y puedo vender gasolina a los estadounidenses que crucen la frontera más barata. Si eso te ayuda, pues sale, lo hacemos. Este tema de las gasolinas pues también tiene muy molestos a los consumidores, porque además, pensémoslo, todo se mueve con gasolina, más en la Unión Americana, donde las distancias son terribles, tremendas, y aparte el ciudadano de Estados Unidos sí está muy hecho a usar el vehículo, ¿no? Yo no sé cómo le van a hacer con estos planteamientos ecológicos. Biden quiere trabajar en los autos eléctricos y todo eso, pero la realidad es que el ciudadano de Estados Unidos está muy hecho a usar el vehículo hasta para ir a 2 cuadras, ¿sí? Entonces hay un consumo muy importante de gasolinas, y si la gasolina está cara, pues esto incomoda a las personas. Aparte, el aumento de las gasolinas tiene naturalmente un efecto inflacionario en todo, porque todo se mueve con transporte, ¿no? Han aumentado los boletos de avión porque aumentó la hidrocina. En fin, hay una inflación y una dilapidación del poder adquisitivo de los estadounidenses que le ha pegado a la popularidad de Biden, y ahorita Biden pues es uno de los presidentes menos populares a nivel mundial, en contraste con el presidente de México, ¿no? Cosa que también el presidente de México trató de aprovechar en esta reunión que tuvo con Biden. Entonces, en este contexto de alta inflación, de enojo del ciudadano de calle en Estados Unidos por el costo de vida, aunque haya empleo, pues los dólares que hoy recibe un estadounidense pueden comprar menos cosas que antes de que tuviéramos esta inflación, y el precio de los combustibles son factores que están dañando seriamente la reputación del presidente Biden, y con una mala reputación del presidente, pues los demócratas tendrán que esforzarse mucho más para convencer al electorado de que ellos pueden ayudar a que las cosas mejoren. Veremos qué pasa con esto. Es un tema que tendremos que revisar con lupa, porque pues también hemos visto del lado de los republicanos que han buscado posicionarse, algunos aprovechando la popularidad de que goza Donald Trump. Hay varias encuestas que sugieren que si hoy fueran las elecciones presidenciales en la Unión Americana, ganaría Trump, lo cual es muy triste y muy preocupante a mi manera de ver. Entonces muchos republicanos se montan en la figura de Trump, otros han tratado de tomar distancia de Trump, y Trump, por otro lado, mueve sus piezas y apoya a algunos republicanos que están buscando gubernaturas o que están buscando senadurías o diputaciones, y que son personas cercanas a él. Entonces aquí juegan todos estos elementos. No podemos soslayar esta rebatinga interna que está teniendo Estados Unidos de las acciones que está desarrollando Nancy Pelosi. Por supuesto, yo asumo que Nancy Pelosi quiere ayudar a su partido, que es el Partido Demócrata, a que tenga un buen desempeño y a que pueda prevalecer en los comicios legislativos de noviembre próximo. Veremos si esta visita a Taiwán sirve para esos fines. Muchas gracias por sus respuestas, doctora, y por este en particular. Ahora veremos si los demócratas convencen a su electorado con este tipo de acciones. Y en efecto, es triste, como usted lo menciona, que si Donald Trump se postulara hoy y hoy fueran las votaciones en Estados Unidos, él volvería a ganar la presidencia. Vaya, esto sí es un dato muy interesante. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Esperamos tenerla pronto de vuelta aquí en Construyendo el Debate. Y pues bueno, querido público, ahora vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conocer los esquemas en
los que los gobiernos hacen uso de las asociaciones público-privadas? ¿Sabes si estos esquemas son pertinentes para las condiciones del gobierno de México? ¿Te interesa comprender cómo impacta la implementación de estos esquemas en las finanzas públicas y cuál es la importancia de la transparencia, la confianza y la corresponsabilidad en su establecimiento? Estas y otras preguntas sobre las asociaciones público-privadas en México podrás responder con Asociaciones público-privadas en México, alternativa de financiamiento para los gobiernos, libro coordinado por la doctora Yanela Martínez Espinosa. En el primer apartado, en el capítulo titulado Asociaciones público-privadas en el rediseño del espacio público en México, un análisis desde los valores de la confianza y corresponsabilidad, el doctor José Juan Sanabria López te ofrecerá una definición amplia y detallada de las asociaciones público-privadas, así como del espacio público y la gobernanza. Enfatiza en la confianza recíproca de esta asociación y en el papel del poder político estatal, que consiste en la protección y preservación de los intereses de los bienes públicos. También conocerás el marco institucional y jurídico de las asociaciones público-privadas y la corresponsabilidad en la construcción y cuidado del espacio público. En el apartado llamado México, las asociaciones público-privadas, una mirada desde las finanzas públicas y la transparencia, la doctora Marcela Astudillo y el doctor Jorge Méndez te invitan a analizar si en México las asociaciones público-privadas son la solución para financiar la construcción de infraestructura, mientras resuelven la pregunta, ¿qué mecanismos deben utilizarse para que los proyectos de asociaciones público-privadas beneficien a la población? Además, conocerás el contexto macroeconómico, que permite estudiar el efecto de los proyectos de asociación público-privada en la economía. Más adelante, en el tercer apartado, la doctora Yanela Martínez te expondrá la experiencia internacional en el establecimiento de proyectos de asociación público-privada en el sector salud, basada en un estudio comparativo con otros países de Latinoamérica. El objetivo será determinar el efecto que ejerce la penetración de la inversión privada en la generación de infraestructura hospitalaria pública. Para profundizar en el tema, la autora te presentará un análisis del gasto público en salud, su estructura y limitaciones presupuestales. En el apartado final se muestran las prácticas internacionales de asociación público-privada, usando como referente a Canadá y Estados Unidos, destacando un esquema de participación de diversos actores que se organizan para hacerle frente a problemas y retos en común. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo el tema de las asociaciones público-privadas de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Doc Ciencias Sociales y ahí darle un clic a Libros PCPS UNAM. O también puedes escribir al correo suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Samantha Correa. Hasta la próxima. Estamos de vuelta ya en Construyendo el Debate. Vamos a nuestra segunda parte de este programa. No sin antes recordarles que nos pueden hacer llegar sus dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Les habla Carlos Correa, conductor de este episodio. Y pues bien, ahora tendremos la participación de la doctora Mariana de Jesús Escalante. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra facultad. Tiene maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín en China, y entre sus publicaciones más destacadas y recientes tenemos sobre la transformación del nacionalismo chino desde el establecimiento de la República Popular China de 2021, el nuevo confucianismo y la mujer en China, una crítica a las ideas preconcebidas, que fue publicado en 2020. Tenemos otro libro que es La relación Irán-China, transgresiones al orden internacional, de 2020. Y pues bien, como verán, es una de nuestras académicas expertas en el tema en Asia y en particular en China. Doctora Mariana Escalante, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Y para abrir el tema, para abrir esta conversación, doctora, quisiera preguntarle, o primero que nada, darle un pequeño contexto antes de la pregunta. El canciller ruso, Sergei Lavrov, consideró esta visita como una acción imprudente de Estados Unidos en su afán de demostrar a la comunidad internacional su impunidad y dejar claro que ellos pueden hacer lo que quieran. Doctora, ¿cuál es su análisis y reflexión respecto a estas declaraciones? Y en ese mismo sentido, ¿estamos en las vísperas de una guerra fría, una nueva guerra fría? ¿Qué nos comenta, doctora? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación.
Sin duda, la visita de Nancy Pelosi es una provocación y una muestra de la doble moral o dobles estándares con los que Estados Unidos mide a los demás países, específicamente China. Lo hemos visto en muchos casos y en muchos momentos de tensión. Estados Unidos sabe que el caso de Taiwán específicamente es fundamental, en primer lugar para la relación bilateral y en segundo lugar para el orden internacional, ¿no? Yo diría. Sobre el primer punto, para la relación bilateral, recordemos que la relación China-Estados Unidos se reanuda en el 72, la visita de Nixon a Mao y a través del establecimiento del comunicado de Shanghái, en donde se afirma que Taiwán es parte de China. Y ya cuando se establecen relaciones formalmente en el 79, insisto, la relación bilateral se basa en 3 principios, que son los 3 comunicados o el comunicado conjunto, que habla de solo hay una China, Taiwán es parte de China y Beijing es el gobierno legítimo de toda China. Entonces, al romper al haber una visita de un funcionario, una funcionaria estadounidense a Taiwán, una visita oficial, rompe con estos principios, ¿no? Lo cual es muy delicado porque para China es un asunto interno, es un asunto de soberanía, de integridad territorial. Y recordemos que para China continental, si se establecen relaciones con China, solo es con China y no puede haber relaciones con Taiwán. Entonces esto es muy importante. En segundo lugar, con respecto al orden internacional, para que China pueda mantener el status quo de su situación, de su papel en el escenario internacional, se debe de respetar el tema de Taiwán. Y sin duda el hecho de haber tensiones o el hecho de haber algún conflicto en Taiwán puede generar una transformación en el sistema. Yo diría, sobre todo en el marco de una serie de tensiones entre Estados Unidos y China, ante la pérdida de legitimidad de valores occidentales como la democracia liberal, el individualismo, y que se fueron exacerbando sobre todo en el marco de la pandemia. Esto es un punto muy importante. Y sobre la pregunta específica de si existe la posibilidad de una nueva guerra fría, ahí me parece difícil decirlo y hablar en términos similares a los de hace varias décadas, aunque sí puedo decir que se está configurando un nuevo orden internacional. No diría de un único hegemón o que Estados Unidos vaya a derrumbarse, pero sí de la emergencia de varios polos de poder, entre ellos, uno de ellos en Asia y específicamente China. Muy interesante esto que nos comenta. Nuevamente vemos que estas acciones son más que nada como una provocación y demuestran la doble moral que tiene Estados Unidos hacia el gobierno chino, hacia sus políticas en la región. Y pues bien, como usted lo menciona, vemos la configuración de un nuevo orden mundial que ya no es unilateral, más bien vemos ahora múltiples polos de poder, y China justamente cabeza uno de estos polos de poder, y a Estados Unidos esto le incomoda mucho. Y esto nos da pie a la segunda pregunta. China anunció restricciones comerciales a Taiwán, como la exportación de arena, materia prima para la construcción de los semiconductores, que es una de las principales exportaciones de esta isla. Además, algunos medios mencionan que una de las razones de la visita de Nancy Pelosi, si no es que la principal, se debe a los vínculos comerciales que tiene su esposo Paul Pelosi en Taiwán, ya que, recordemos, Paul Pelosi es uno de los principales inversionistas en la fabricación de semiconductores ahí en la isla taiwanesa. Recordemos que ha habido una crisis, una escasez de los semiconductores, que con esto prácticamente se construye o se ensambla desde los automóviles hasta los equipos de celular. Entonces los semiconductores han vuelto una pieza esencial en la fabricación de los productos de alta tecnología que actualmente consumimos en el mundo occidental. En ese sentido, doctora, ¿usted considera esto como una mera coincidencia o qué lectura tiene al respecto? Sin duda, el tema de los semiconductores es fundamental. Es tan fundamental que para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional y muy importante para su economía, para su desarrollo, ¿no?
Sabemos que actualmente los minerales, las tierras raras, son muy cotizados en todo el mundo por ser estos componentes principales de electrónicos como los chips, los semiconductores. Y bueno, esto es una cuestión geopolítica sin duda, dado que la mayoría de los semiconductores, sabemos que más del 80% de estos semiconductores de la producción mundial se concentra en los territorios de Taiwán, Corea del Sur y China continental. Entonces el control de estos es importante, es fundamental para China, para Estados Unidos y sin duda no es tampoco una coincidencia, aunque no es el único interés, por supuesto, en Taiwán. Taiwán siempre ha sido el factor más importante de tensión y Estados Unidos sabe que si desean provocar a China hay que usar el tema de Taiwán. Claro, doctora, usted bien lo menciona. Aquí lo importante es quién tiene el control de la fabricación de semiconductores y China lo sabe y Nancy Pelosi también. Es por ello que ella no deja de impulsar que el gobierno estadounidense apoye al gobierno taiwanés. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta. Parecería que la visita de Nancy Pelosi no tuvo ninguna consecuencia en el corto plazo, ya que a pesar de los ejercicios militares y las advertencias por parte del gobierno de Pekín, ella voló, aterrizó, tuvo reuniones en la isla, despegó y regresó a Estados Unidos como si nada. Pero recordemos que desde el mandato de Deng Xiaoping, China se ha conducido con la filosofía de esconde la fuerza y espera tu momento. ¿Usted ve consecuencias a mediano y largo plazo para Estados Unidos por parte del gobierno de Pekín? Cuéntenos, doctora. Yo diría que ya hay consecuencias y es posible que veamos actividad constante e incluso aumente, no solo actividad militar, sino también estas sanciones comerciales que han ido emergiendo a lo largo de los días. No se sabe en qué momento, aunque este evento pudiera ser un buen pretexto para que China intentara recuperar Taiwán. Se sabe que bueno, es la intención última y es poner el fin a la humillación de varios siglos desde la llegada de la presencia extranjera en China a mediados del siglo XIX con las guerras del opio. A partir de ahí inicia una serie de humillaciones que, entre muchas otras, pierden territorios. China pierde territorios como Hong Kong y Macao, como Hong Kong y como Taiwán, ¿no? Entonces, al menos ya se está recuperando y legítimamente, aunque con medios a veces se critican y a través de muchas protestas, el tema de Hong Kong ya se está recuperando, ¿no? Ya va 25 años hacia la reunificación. El caso de Taiwán, que es esta política de una sola China, se intentaba que siguiera un principio similar al de Hong Kong, es decir, un país, dos sistemas, que hubiera un país central, el gobierno central en Beijing, permitiendo dos sistemas, pero Taiwán se ha negado a eso. Y bueno, se sabe también que Xi Jinping ha extendido su periodo. Bueno, está por extenderse su periodo. Y va a ser muy importante lo que ocurra en los siguientes meses y en la próxima reelección de Xi Jinping como líder del Partido Comunista, que se va a celebrar hacia finales de año, porque esta figura, este presidente Xi Jinping, se cree que él se dice entre las personas, ¿no?, comunes y corrientes y los mismos oficiales, que él va a ser la persona indicada para recuperar Taiwán y por eso se cree que se extendió su periodo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en realidad si es cierto que Xi Jinping recuperaría Taiwán. Es muy importante anotar que la intención siempre es hacerlo a través de la vía pacífica. Entonces, bueno, a menos que haya una provocación muy importante, y no sé si China llegue a medir esta visita a ese grado, ¿no? Pudiera ser un buen pretexto, aunque, insisto, China siempre ha buscado la vía pacífica para la resolución de sus conflictos y en este caso, bueno, el caso de Taiwán es fundamental, ¿no? Entonces, la figura de Xi Jinping es central en
en este caso. Y como decía, no tiene tanta prisa porque va a tener otro periodo, ¿no? Y más bien va a ser un periodo indefinido. Claro, Xi Jinping tiene ya 69 años, todavía puede estar en el poder muchos más, pero en fin, es uno de sus grandes cometidos. Entonces no sabemos de qué manera lo van a intentar, pero de que lo van a intentar es muy probable, ¿no? Que recuperar Taiwán, me refiero. Y por otro lado, las consecuencias sobre todo serán, yo diría, a mediano plazo, en los próximos meses, años. Como insisto, mucho va a depender del periodo de Xi Jinping. Pero podemos ver que esto provocó pues una normalización de la presencia militar de China en el estrecho de Taiwán. Es decir, ya China tiene un pretexto para estar militarmente haciendo ejercicios. Y por otro lado, creo que también es muy importante porque China se ha esforzado mucho y se puede ver a través de los medios, ¿no? Y de los oficiales chinos que insisten en que en desprestigiar también la imagen de Estados Unidos, ¿no? Como estos provocadores, como estos países que solo buscan el caos y que solo buscan romper con el status quo, con este equilibrio frágil de paz, ¿no? En la región del este de Asia. Y también, bueno, e insisto, continúa este desprestigio y esta falta de legitimidad de valores occidentales, en donde, bueno, emergen otras posibilidades, ¿no? No digo que sería la única. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas, pero sin duda se avecinan días tensos y nada, tenemos que seguir muy de cerca este tema. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Saludos y buenas noches. Gracias por su respuesta, doctora. Como usted lo menciona, veremos el aumento de acciones militares y consecuencias comerciales de parte de China para la región, ya que ellos consideran que es el momento de que China ya ponga fin a las humillaciones que han sufrido desde hace siglos. Y pues vamos a ver qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas en la región sobre este tema. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, doctora Mariana Escalante. Me dio mucho gusto tenerla aquí en Construyendo el Debate. Esperemos tenerla pronto de vuelta. Y pues bien, público de Construyendo el Debate, este programa aquí está terminando. Recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. También recuerden que estos episodios los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate. También en Spotify nos encuentran con el mismo nombre y en la página de Cultura con Polacas, que ahí también siempre tenemos una lista de todas nuestras reproducciones y de todos nuestros episodios anteriores. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo, suscribirse y regalarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos siga tratando muy bien. Recuerden que este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Corres Cajadillo. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios, Diana María El Cabello, Claudia Chamorro, Brandon Rodríguez y Arturo Pérez. En diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes, Carlos Correa. Nos vemos a la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.